la unidad 3, nosotros ya habíamos llegado a ver todos los enfoques que teníamos y yo les comentaba un poco que esos enfoques se iban a vincular con lo que tiene que ver con la elección de equipamiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora es algo de teoría de la elección de equipamiento y después lo que tiene que ver con la práctica. Bien. Empiezo a compartir, si la tecnología lo permite. Usted avísenme. Ahí veo como que arranca la presentación, pero todavía no se ve nada. Ahí va. Bueno. Bueno, estamos. Uy, no sé qué le pasa a esto. No sé por qué se me tilda lo mismo que el otro día. A ver, espera que se estabilice y ahora. ¿No ve que me hace eso, que se me cierra? Ahí va. Bueno. ¿Ahí ven bien? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, a la hora de pensar en comprar el equipamiento, hay que pensar todos los costos asociados a un equipo. Entonces, ¿de dónde van a venir esos costos? Primariamente va a venir de la inversión inicial. ¿Qué les parece a ustedes que incluye la inversión inicial en la compra de un equipamiento? Hola, profe, ¿cómo va? Pensaba en el tema del costo, si hay que capacitar al personal para usar las Muy bien. máquinas. Bien, muy bien. El costo del equipo en sí mismo, o sea, el valor que tenga, el precio que tenga el equipo. Otros costos asociados, como por ejemplo fletes, si los hubiera. Todo el tema. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, digo por las dudas porque entran ruidos de alguien. Todo lo que muy bien dice el compañero, no sé si era Daniel también o es otro el que estaba hablando. Sí, yo, profe. Bien, muy bien. Bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con capacitar al personal para usar la nueva máquina, eso forma parte de la inversión inicial. Lo que tenga que ver con adaptar las instalaciones, porque por ahí yo compro una máquina que requiere algún fluido de energía, de agua, de combustibles, de lo que hiciera falta, o algún medio de eliminación de desechos. Entonces tal vez tengo que hacer cañerías eléctricas, cañerías de agua, cañerías de gas. Tal vez haya que ampliar la planta o dividirla, bueno, todo eso, todo lo que implique, lo que tenga que ver con invertir para que la máquina llegue, se instale, la instalación. Digo, si uno piensa en un aire acondicionado, vieron que sale a veces más la instalación que el aire. Entonces, bueno, la instalación llegue, si hay que modificar algo o adaptar algo de las instalaciones en general, si hay que capacitar al personal, todo eso es la inversión inicial. Esa inversión inicial va a tener vinculadas dos cuestiones fundamentales a la hora después de pensar en las amortizaciones. ¿Qué es lo que yo necesito saber de esa inversión inicial para poder amortizarla? Pero todo eso ya lo dijimos, o sea, nosotros decimos, la máquina sale 200 pesos, además necesito 10 de flete, 210, más instalaciones, 250, más capacitación de personal, 300. Esos 300, ¿cómo hago para transformarlo en un costo fijo anual? Con la amortización. Bien, ¿y cómo, para determinar la amortización, qué otro? La vida útil de... La vida útil y qué más.
y el valor de rezago si es que lo tiene. Perfecto, y el valor de rezago. Entonces yo cuando pienso en la inversión inicial, también tengo que pensar no solo en el esfuerzo económico de que esa máquina llegue y esté disponible, sino también qué vida útil va a tener, que no es lo mismo que la vida económicamente útil, por eso está bajo, pero vamos a hablar de la vida útil, y qué valor de rezago va a tener ese equipamiento cuando termine su vida útil. ¿Por qué esto es importante? Porque a lo mejor si yo comparo dos automóviles, digo, voy a comprar un camión, y comparo dos camiones, a lo mejor uno implica una inversión inicial bastante más alta, pero tal vez tiene un valor de rezago que también es más alto. Entonces la comparación no es directa, porque obviamente que cuando yo lo vaya a vender dentro de 10 años, no sé, lo que calcule que va a ser su vida útil, 5 años si es un rodado, digo, bueno, ese valor de rezago también va a incidir. Y lo mismo, cuántos años yo pienso que va a ser útil esa máquina en la empresa. Digo, ¿cuántos años va a estar al servicio de la producción con cierta fiabilidad? Eso después lo vamos a ver cuando veamos mantenimiento, ¿no? O sea, la fiabilidad lo que tiene que ver es qué incidencia de fallas tengo en la operatoria normal de la máquina. Normalmente cuando una máquina es nueva, pensemos en un auto, que por ahí es lo que más conocemos, digo, bueno, mejor el auto cuando es nuevo no tiene ningún problema y después empieza, cuando ya empieza a tener cierta antigüedad, a tener problemas con una cosa, con otra, hasta que llega un momento que es más caro mantenerlo que directamente venderlo. Entonces uno puede decir, bueno, la vida útil son tantos años, aún sabiendo que va a ir implicando más mantenimiento con el tiempo, pero que medianamente tengan una fiabilidad adecuada para el proceso productivo. Entonces, la inversión inicial tiene que ver con todos estos costos asociados a que la máquina llegue a la empresa, se instale, funcione, alguien la haga operar, el valor de rezago que esa máquina va a tener cuando termine su vida útil y la vida útil que tenga esa máquina. Yo con eso voy a poder calcular los famosos costos fijos anuales. O sea, cuando ahora veamos los ejercicios, nosotros vamos a hablar directamente de costos fijos anuales. Ahora, ¿cómo llegué a esos costos fijos anuales? Bueno, esos costos fijos anuales van a estar vinculados a la inversión inicial, al valor de rezago y a la vida útil del equipo. ¿Queda claro el concepto de inversión inicial? ¿Hay alguna duda? Bien, ahora, por el otro lado, yo voy a tomar los costos variables que genera esa máquina, perdón, estoy trabadísima, que genera esa máquina. Y esos costos variables no son otra cosa que la operatividad. La operatividad va a tener que ver con cuánto necesita esa máquina para funcionar. Por ejemplo, yo puede ser que tenga una máquina, no sé, pensemos algo sencillo, una heladera, un aire acondicionado. Compro un aire acondicionado que es más eficiente, o sea, de estos que son A, dentro de la clasificación de eficiencia energética. ¿Y qué piensan? Si tengo ese aire acondicionado A contra un aire acondicionado C, ¿cuál tendrá mayor inversión inicial y cuál tendrá mayor costo de operatividad? Y el A sale más caro, pero a la vez quizás tiene menos gasto de mantenimiento del tema del gas y demás. Perfecto, y de consumo eléctrico, Sí, sobre todo. sí, sí. Bien, y en el otro caso va a ser al revés. Entonces, este va a ser el juego que nosotros vamos a hacer en los ejercicios. Vamos a analizar los costos fijos y los costos variables. Normalmente, un equipo que tiene un costo fijo más alto porque tiene más está más automatizado, es más rápido, tiende a ser más eficiente. Entonces, en general, a costos fijos más altos, costos variables más bajos. ¿Por qué costos variables más bajos? Bueno, por esto, porque insume menos energía, porque necesita menos mano de obra, porque es más eficiente en el uso de las materias primas. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo. Hay vehículos que tienen mucho mejor rendimiento en combustibles cuando uno analiza, ¿no? el rendimiento de los combustibles por kilómetros. Entonces, a lo mejor es un poco más caro, pero yo sé que a la hora de cargarle el combustible que sea, diésel, nafta, lo que fuera,
me va a rendir mucho más kilómetros uno que otro. Entonces, ¿cuándo yo elegiré gastar más en la inversión inicial sabiendo que gasto menos en la operatividad? ¿En qué casos? ¿Qué les parece a ustedes? En función de lo que vimos la clase pasada, ¿qué tipo de volúmenes tengo para que valga la pena hacer una inversión inicial fuerte? Puede ser en uno de producto. Muy bien, en uno de producto, cuando yo tenga un volumen de producción muy alto. Entonces, no es lo mismo que yo compre un aire acondicionado para mi casa, que a lo mejor lo prendo un rato antes de ir a dormir, refresco la pieza y me voy a dormir, y el aire acondicionado a lo mejor a lo largo del día, con toda la furia, estuvo 1 hora prendido, que si yo compro un aire acondicionado porque tengo un bar o porque tengo una oficina y ese aire acondicionado, vamos al ejemplo este del bar, a lo mejor el bar está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas y va a estar el aire acondicionado prendido todo el tiempo. Entonces, cuando yo tengo mucho volumen de consumo y mucho volumen de producción, yo voy a priorizar que sean bajos los costos variables. Y no me importa tanto que los costos fijos sean altos, porque los costos fijos se van a absorber. Cuando yo pienso en los costos unitarios, los costos fijos se van a absorber en la cantidad de producto que yo tenga. Entonces el costo unitario no va a impactar tanto esa inversión inicial. Y sí va a impactar mucho el costo variable, porque yo tengo mucha producción. Mientras que si yo tengo un sistema, un enfoque más de proceso, yendo a lo que hoy decía, decime tu nombre porque acá no los veo. La chica que habló recién. Soy Cecilia, profe. Ceci, muy bien. Bueno, como muy bien decía Ceci recién, si yo tengo que pensar en una producción artesanal, en una producción por proceso, con poquita cantidad, no puedo comprar una máquina muy cara porque no llego nunca a que el costo unitario sea bajo. Entonces, lo más probable es que yo voy a tener una inversión inicial baja y un costo variable más elevado. Entonces, pensemos, para un ejemplo sencillo, si ustedes hacen tortas para vender, respecto de lo que puede hacer Arcor cuando hace tortas o Deuvel cuando hace las tortas que envasa. Las máquinas que va a tener Deuvel para hacer tortas es poco probable que yo la tenga en mi casa, porque en mi casa el mayor peso lo voy a tener yo trabajando, entonces va a estar más puesto, el costo variable va a ser mucho más alto que el costo fijo, pero porque a lo mejor hago 3 tortas por día o 5 tortas por día. Entonces no se justifica tener una mega máquina, un horno especial, una cosa de envasado, porque no se justifica esa inversión inicial en la cantidad de producto final. ¿Se entiende esto? Esto es importantísimo que lo entendamos porque toda la práctica se sustenta en esto. Profe, Sí. me quedó la duda, perdón. Entonces, si es con mucho volumen de consumo o de producción, mejor invertir en un costo fijo, digamos, Claro. el costo fijo y no ver tanto el tema monetario en el momento, digamos, de la compra. Claro, le da sentido, ahora cuando veamos la práctica les va a cerrar más, pero si yo tengo que invertir, vamos a un ejemplo sencillo, yo tengo que invertir 10 millones de pesos en un equipo Sí. y voy a fabricar 2 unidades con los 10 millones de pesos en el año. Te pongo un ejemplo loco, ¿no? ¿Cuánto inciden esos 10 millones en cada unidad? Nada. ¿Cómo nada? Tengo 10 Digo, millones. sí, o sea, es mucha inversión para poca. Claro, o sea, si yo puse 10 millones y fabriqué 2, Sí. ahí ese costo fijo, vamos a ponerle, va a impactar en 5 millones en cada unidad. Sí. Si yo fabrico 200.000 unidades, o si yo fabrico 5 millones de unidades, vamos a un ejemplo, porque fabrico masivamente viromes, entonces tengo una amortización anual de 5 millones, pero fabrico 5 millones de unidades, ¿cuánto me incide en el costo unitario? Un peso, ¿se entiende? Sí. Entonces, cuando vos calculás costo unitario, el costo unitario es el costo fijo dividido Q, dividido la cantidad de producción, más el costo variable. Sí. Si vos tenés una producción que es pequeña,
ese costo fijo no se llega a absorber. O sea, te incide muchísimo en el costo unitario y no vas a poder nunca venderlo a ese precio. Ahí entendí. Mientras que si vos tenés una producción muy grande, ese costo fijo lo podés amortizar bien. Pero Ok. por otro lado, cuando vos calculés el costo total, en lugar de calcular el costo unitario, vos el costo total lo vas a hacer con el costo fijo más el costo variable por la cantidad, ¿verdad? Si yo tengo una cantidad muy pequeña, el costo variable ya no incide tanto en el costo total. Pero si yo tengo una cantidad muy grande, el costo variable incide mucho en el costo total. Entonces, cuando yo tengo alto volumen, yo tengo que tratar de alcanzar el costo variable más bajo. Y cuando yo tengo poco volumen, tengo que tratar de tener el costo de inversión o el costo fijo más bajo, porque no llego a amortizarlo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora en la práctica, justamente, es eso. Cuando vos tenés distintas opciones de máquinas, qué máquina elegir va a depender del volumen. Entonces, lo que vamos a calcular son los distintos volúmenes. Y vamos a decir, de 0 a tanta cantidad de volumen conviene el equipo de propósito general, que es un equipo de menor inversión inicial. De tal volumen a tal volumen conviene un equipo flexible de manufactura, que es un equipo más automatizado que el anterior, pero que todavía no llega a ser completamente automatizado. Entonces ahí, como bien ustedes definieron antes, en el primer caso yo estoy en el enfoque de proceso, en el segundo caso estoy en el enfoque de proceso repetitivo. Y a partir de cierto volumen, a mí me va a convenir la máquina especializada. Y ahí ya voy a la automatización total. Y la automatización va a tener sentido cuando yo tengo un enfoque de producto. ¿Se va entendiendo? Sí, pero ahora me queda un poco más claro. Bien. Bueno, y después tengo otros costos a tener en cuenta que no van a incidir en forma directa en esta ecuación que nosotros estamos planteando, pero que sí es interesante, porque obviamente cuando uno decide qué equipamiento comprar, hay una vasta cantidad de alternativas, que es la logística de mantenimiento. Entonces, algo que yo tengo que tener en cuenta es no solo los costos de mantenimiento, sino la posibilidad de acceder a los repuestos. A veces es un tema a la hora de decidir equipos y yo elijo a lo mejor un equipo que no es tan eficiente, pero que yo sé que los repuestos van a estar disponibles. Puede darse el caso de que haya gente capacitada para hacer las tareas de mantenimiento. A veces hay equipos que son muy complejos y después no consigo quién me lo mantenga. Entonces, digo, estas cuestiones tienen una incidencia en costos, pero tienen también una incidencia cualitativa que también debo de tener en cuenta. Y lo mismo pasa con la vida económicamente útil, que no es lo mismo que la vida útil. La vida útil es lo que yo espero que la máquina funcione en buenas condiciones, con fiabilidad. Pero a veces puede que la tecnología lleve a que yo tenga que cambiar de equipamiento. Entonces esto también lo tengo que tener en cuenta. Es decir, más allá de que yo estoy comprando una máquina que a lo mejor va a funcionar bien durante 50 años, yo tengo que ser consciente que tal vez no la voy a poder usar 50 años porque va a haber cambios en el producto o va a haber cambios en la tecnología que me van a llevar a la necesidad de cambiar de máquina. Entonces digo, a ver, esto nos pasa mucho con los celulares, ¿no? Digo, a veces uno no cambia de celular porque el celular anterior muere, sino que uno cambia porque empieza a ver nuevas aplicaciones, nuevas cosas y le deja de dar el cuero al celular anterior, como está pasando a mí ahora con la computadora. La computadora no se me murió, pero cuanto más trato yo de usarla, más se me está complicando y en algún momento voy a tener que comprar una computadora nueva. Entonces, ¿sigue teniendo vida útil? Sí, porque la computadora anda. Ahora, si se empieza a complicar frente al uso que uno le quiere dar, porque le empieza a demandar más o porque cambió el modelo de producto o cambiamos materiales, esa vida económicamente útil puede ser más corta que la vida útil. ¿Estamos? Entonces, estos son todos ítems como para tener en cuenta a la hora de pensar en la inversión en equipamiento. Vamos entonces a los casos, que es lo que me... Vamos a cerrar esto. Vamos a luchar para ver qué engancha. Espera, ¿no es este o sí? No sé si es este, espérenme.
acá. Bueno, ¿ahí lo están viendo ustedes? Sí, se ve. Bueno, vamos entonces a arrancar con este primer ejercicio que es el de la práctica, del cuadernillo de práctica. Yo le pasé la semana pasada por WhatsApp todo. No, esta semana, perdón, el martes. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer este ejercicio como puedan y después vemos cómo se resuelve de verdad. Dice, Mail Machine Shop tiene un contrato por un año para la producción de 200.000 cajas de engranes para un nuevo vehículo de campo traviesa. El propietario Larry Meile espera que el contrato se renueve el próximo año y que el volumen aumente. Y tiene 3 alternativas para producir, ¿no? El equipo de propósito general, esto sería el equipo más universal, el que es de menos costo. Ese va a generar amortizaciones anuales de 100.000 pesos. Pero obviamente es menos eficiente, entonces me genera un costo variable por unidad de 15 pesos, bueno, 15 dólares, como quieran. El sistema flexible de manufactura, que está ahí en el medio, tiene un costo fijo anual de 200.000 y un costo variable por unidad de 14. Y la máquina especializada tiene un costo fijo anual de 500.000 y un costo variable por unidad de 13. Entonces, lo primero que me pregunta es, ¿cuál me conviene si yo ya sé que tengo un contrato por 200.000 unidades? O sea, yo ya sé que me van a comprar y que tengo que producir 200.000 unidades. ¿Cómo harían ustedes ese cálculo para decidir cuál le conviene? Haría el costo variable por la cantidad de unidades y se lo sumaría al costo fijo de cada opción y vería cuál me genera más costos. Perfecto. ¿Se animan a hacerlo ahora ustedes? Dale. Pero
Bueno, ¿alguno lo pudo resolver o damos un ratito más? No, no escucho. Alguien como que dijo algo y no escuché nada. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ahí va. ¿Pudieron resolverlo o quieren un ratito más? Yo lo resolví y me dio que el B es el de menor costos. Bien, ¿y cuánto te dio cada costo? El primero me dio 3.100.000, el total. Sí, El el costo segundo, total anual. Perfecto. sí, 3 millones y el tercero 3.100.000. Perfecto. ¿A todos les dio igual? Sí, profe. ¿Todos entienden cómo se calcula? ¿Quieren que lo hagamos todos juntos o lo entendieron? Es simplemente calcular o hacer lo que tiene que ver con la recta de costo total, que la recta de costo total es costo fijo más costo variable por X, y en este caso conocemos el X. Entonces reemplazamos el X por los 200.000, hacemos las tres curvas y la que me da más bajo es con la que me quedo. Bien, ahora la pregunta siguiente dice, ¿qué pasa? Me estoy yendo... Bien, ahí espero que me escuchen, porque volví a la compu. ¿Me escuchan ahí también? Sí, profe. Perfecto, porque también volví a la compu. Bueno, entonces, ahora me pregunta, ¿cómo calculo hasta qué valor conviene la primera opción? ¿Entre qué valor y qué valor conviene la segunda? Sabemos que 200.000 va a estar incluido en ese paraguas, digamos, en ese intervalo. ¿Y a partir de qué valor conviene la tercera? ¿Se les ocurre cómo resolver eso? ¿Se entiende? Lo que pregunta es el volumen económico para cada proceso. El volumen económico para cada proceso quiere decir de dónde a dónde conviene uno u otro. ¿A alguno se le ocurre cómo hacerlo? Yo, profe, no. En ese caso no. Y si podemos ver un ejemplo, me serviría un montón. Dale, lo hago, no hay problema. ¿Qué estamos haciendo? Es una buena pregunta que estamos haciendo. No, estamos intentando hacer el ejercicio práctico de la unidad 3, el que está en el cuadernillo de práctica. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a compartir un Word en blanco y vamos a empezar a escribir ahí, si me ayuda. Si me ayuda la tecnología, que hoy de vuelta están dando re mal esto. Así que estoy al borde del psiquiátrico. Denme 2 segundos, a ver si esto abre. Vamos a entrar a otro Word, no a este. Dios, no sé por qué me hace estas cosas. Bueno. ¿Ahí ven ustedes el Word? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que vamos a pensar es en los valores que tenemos. Nosotros, díganmelo ustedes, porque yo ahora como cerré no tengo el ejercicio. Nosotros tenemos la curva de costo total. ¿Quieren que lo ponga más grande? No sé si ahí ven o prefieren que... Esperen, vamos a hacer un poquito más, porque lo vamos a hacer actuar de pizarrón a esto. Ahí ven, díganme ustedes, ¿eh? Ahí llegan a ver bien. Bueno, entonces, tenemos una curva de costo total. De la opción 1, que es el equipo, ¿cómo se llama? De propósito múltiple, ¿qué nombre tenía? El primer equipo. De propósito general. Bien. Entonces, la curva de costos del equipo de propósito general
era 100.000 más 15x. Sí, Perfecto. Después teníamos el sistema flexible de manufactura, que era, recuérdame usted el valor, 200. 200.000 más 16. No, 14. perdón, más 14, sí, vamos para abajo. Si no, no me conviene directamente, eso es bueno decirlo. Y la máquina especializada era la última. Sí, 500.000 Ahí vamos. y 13. Bien. Bueno, vamos a tratar de graficar esto. A ver cómo hago para pintar. ¿Se acuerdan acá cuál es? Porque hace tanto que no uso para dibujar. ¿Alguno se acuerda dónde está? ¿El pincelito o algo de eso? ¿Ninguno se acuerda? ¿No es donde dice insertar, profe? A ver. ¿Y cuál sería para dibujar? ¿Pictures? No. No, porque esto es para... ¿Cómo tiene que ir a la presentación? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acá? Sí, ahí el pincelito amarillo que está un poquito. ¿Este? Sí, para pintar. No, yo quiero dibujar. Ah, dibujar. Claro. Ahí tiene que tener. A ver, ¿esto qué es? No, el de para hacer las rectas, los dibujitos. Yo esto lo he hecho, pero no me acuerdo. Debe ser insertar. Por eso me parece que no es acá en home. Me parece que es en insertar, pero igual no veo acá. Forma. Es donde dice Shane. Forma. Ahí eso. Ahí estamos. Bien. Entonces, yo tengo, ahora sí, el eje Y y tengo, vamos de nuevo lo mismo, el eje X, ¿verdad? Oh, no, puta madre. Este ya está. Voy a buscar otro. Bien. Ahí vamos. Entonces, yo acá abajo, ¿qué voy a tener en las X? En las X, ¿qué vamos a tener? El volumen de producción. Perfecto, volumen. A ver si esto me deja escribir. No allá arriba, sino que quiero escribir acá abajo. Bueno, no quiere, pero pónganlo ustedes. Esto es volumen de producción. Y acá arriba, ¿qué voy a tener? El eje X es volumen. Y el eje Y, Pesos. costos. Perfecto. Entonces, cuando yo empiece a graficar estas curvas, EPG, ¿en qué volumen va a arrancar? En 100.000. En 100.000, perfecto. Entonces vamos a suponer que acá está 100.000. Y va a tener una inclinación bastante vertical porque es de 15x. Entonces, esta primer curva que yo estoy graficando, va a ser la curva EPG. ¿Sí? A ver si me deja de poner ahí. Ahí está. Esa es la curva EPG. Ahí me dejó. EPG. Entonces, esta curva. Uy, ¿por qué quedó con todo el dibujito fuera? ¿Qué embole? No quiere. Bueno, vamos a hacerlo más chiquito el cuadrito. EPG. Este EPG entonces tiene que ver con, va a arrancar en 100.000 y va a tener la inclinación de los 15x. ¿Esto me van siguiendo todos? Sí, profe. Perfecto. Y vamos a poner acá entonces para que nos quede ya esto completito, después se los comparto. Vamos a poner acá volumen. Y vamos a poner acá costos totales.
Bueno, ¿qué va a pasar con el siguiente? Con SFM. ¿En qué valor va a arrancar? Este arrancó en 100.000, ¿verdad? En 200.000. Perfecto, va a arrancar en 200.000. ¿Y la curva va a ser más vertical o más horizontal? Un poquito más horizontal. Un poco más horizontal. Hasta ahí me van siguiendo todos, porque esto es fundamental para entender lo que estamos viendo. Entonces, vamos acá, tiramos, hacemos ver que acá hay 200.000 y tiramos la curva de sistema flexible de manufactura. Ahí, entonces ponemos acá SFM. Y acá vamos a poner 200.000. Bien. ¿Qué va a pasar con la última curva? ¿Dónde va a arrancar? En 500.000. Perfecto, va a arrancar en 500.000. Entonces vamos a poner, vamos a insertar cuadrito que diga 500.000. Vamos a poner un poquito más arriba, por ahí. Hagan ver que esto está bien hecho, ¿no? ¿Y cómo va a ser esta curva? ¿Más vertical o más aplanada? Más aplanada justamente porque son 13x en vez de 14. Entonces vamos a suponer que nace ahí y la tiramos acá. La pongo un poquito más allá para que... Ahí va. Entonces esta última curva, y hemos logrado el epopeya de graficar esto, es la de la máquina especializada. Bien, ahora viendo este gráfico, que si este gráfico estaría bien hecho, no es el caso, pero si estaría bien hecho, yo podría resolver este ejercicio gráficamente. Tampoco se lo vamos a pedir a ustedes que lo hagan gráficamente en un examen, porque entendemos que tendrían que tener, estar más cómodos, una hoja cuadriculada que sea más piola y demás. Pero yo de verlo así, si yo digo, bueno, ¿qué equipo conviene? ¿Qué me dirían ustedes? Ahí tenemos graficado la solución al ejercicio. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor económico para donde es más conveniente cada uno de estos tres sistemas? ¿El EPG conviene desde dónde hasta dónde? No confundamos los costos, porque los costos no me están marcando nada. Veamos el volumen. Nosotros estamos buscando el volumen económico. O sea que la incógnita nuestra está acá en el volumen. Yo ahí tengo graficadas las tres curvas de costos totales. Voy a ver si puedo Se dan los puntos usar... de unión. ¿Cómo? ¿Dónde puntos de unión? Perfecto, donde se dan los puntos de intersección. ¿Quién lo dijo? Yo, Milagros. Yo. ¿Quién? Milagros Córdoba. Milagro, muy bien, porque no los veo, recuerden que no los veo, no es que estoy tan chapa, sino que dejo de verlos. Vamos a pintar distintos colores, ya que tenemos esta posibilidad de hacerlo más artístico. Vamos a darle un poquito de arte, así queda más claro. Y este lo vamos a pintar de azul. Se está quedando re lindo esto, chicos. Ustedes no valoran el arte que tienen frente a ustedes. Entonces, el naranja conviene desde 0, que sería acá, hasta este punto de corte. Entonces vamos a marcar ahí con línea de puntos, si esto me deja. No tiene línea de puntos. En algún lado está, pero hoy no voy a encontrar nada.
No estoy muy inspirada hoy, chicos, perdón, es muy tarde. Pero bueno, lo vamos a marcar no en líneas de punto, porque lo quiere. Entonces, yo tengo un primer punto que es ahí. A eso lo vamos a llamar B1. Vamos a insertar. Y vamos a llamarlo B1. ¿Y dónde está el otro punto de corte? Acá. Acá, este punto lo vamos a llamar B2. A ver si tenemos acá línea de puntos dentro de las opciones. Sí, ahí va. Entonces, ahí está. Ah, quedó divino esto, chicos, ¿eh? No se quejen. No, ahí la cagué. Estaba tan orgullosa de mi obra que... Y acá tenemos el otro. Este punto, vamos de vuelta a hacerlo con línea de puntos, lo vamos a llamar B2. Bueno, aquí anda. Bueno, ahora ustedes, ¿cómo calcularíamos B1 y cómo calcularíamos, no sé qué hizo esto, y cómo calcularíamos B2? ¿Qué les parece a ustedes matemáticamente? Porque gráficamente, si esto ustedes lo hubieran hecho bien, esto podría estar milimetrado y uno decir, bueno, hasta tal valor conviene PG, de tal valor a tal valor conviene SFM y por encima de tal valor conviene ME. Pero como nosotros lo tenemos tan bien graficado, ¿cómo calculamos B1 y B2 aritméticamente? ¿Qué les parece? Muy bien, igualando las distintas ecuaciones. Entonces, hecho esto, lo que nosotros vamos a hacer, lo voy a hacer acá abajo porque es más fácil. Total, el gráfico va a quedar ahí. Después bajamos EPG, que no sé por qué no quiso bajar. Ahí va. Entonces, B1 lo voy a calcular igualando EPG con cuando voy a encontrar el igual. Esto del pizarrón es mucho más fácil. Porque acá tengo todo tipo de problemas, pero bueno. Igual a SFM. Entonces, ¿qué vamos a igualar? Vamos a igualar 100.000 más 15x igual a 200.000 más 14x. Entonces, x para B1, ¿cuánto vale? Es fácil, ahí lo pueden hacer mentalmente a la cuenta. ¿Cuánto les da? Si 100.000 más 15x es igual a 200.000 más 14x. ¿Cuánto vale x? 100.000. 100.000, muy bien. Esto es pasaje de términos, ¿no? Entonces, esto lo que me está diciendo hasta acá es que hasta 100.000 unidades conviene el equipo de propósito. Que lo pasé en inglés por el igual, porque en castellano no lo encuentro y ahora no tengo acento. De propósito general. ¿Desde 100.000 hasta cuánto? O sea, este es hasta 100.000. Ahora para calcular el sistema flexible de manufactura,
Va a ser desde 100.000 hasta cuánto. Miremos este gráfico. B1, acabamos de decir que vale 100.000. Bueno, no me deja anotar ni nada, vamos a dejarlo así porque tengo miedo que esto colapse. Ahí va. ¿Qué les parece? O sea, hasta 100.000 es esta parte del gráfico. Ahí, ¿cuál conviene? El naranja. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora, a partir de 100.000, ¿cuál empieza a convenir? 200.000. No es 200.000, ¿cómo se llama esa curva? El SFM. Bárbaro, ahí está. O sea, el que nace en 200.000, pero acostumbres a decir el sistema flexible de manufactura. Ese conviene a partir de 100.000. ¿Hasta qué volumen? Hasta B2, que hay que averiguarlo. Hasta B2, que hay que averiguarlo. ¿Está? ¿Todos lo van entendiendo? B2. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo B2? ¿Pero cuál? ¿Pero qué curvas igualamos? SFM y ME. Perfecto. ¿Lo ven todos? ¿Todos lo están entendiendo? En B2 yo igualo SFM con ME. Entonces será 200.000 más 14X igual a qué? $500.000 más 13X. Perfecto. 500.000 más 13X. De vuelta es fácil hacer la cuenta. ¿Cuánto me da X? ¿Cómo? ¿Cuánto dijiste? Perdón, no te escuché, pero. Perfecto. Entonces, ¿qué interpretación hacemos acá? Desde 100.000 hasta 300.000 unidades, conviene. ¿Cuál conviene? SFM. SFM, perfecto. Desde 300.000 unidades, conviene. ¿Cuál conviene? ME. M, perfecto. Entonces, cuando yo ya tengo esto hecho, esto es lo que me pide el punto 2. Lo que me pide el punto 2 es, yo esto lo voy a guardar y se los voy a compartir a ustedes en el WhatsApp. Si la tecnología me acompaña. Bien, ¿por qué es importante tener estos valores? Que yo ahora se los comparto. Porque lea alguno de ustedes la pregunta siguiente del ejercicio. ¿Cuál es la pregunta siguiente? Sí, para. Bien. Entonces, para 75.000 es el primero, ¿verdad? ¿Cuál conviene para 75.000? Y EPG. EPG. En vez de tener que hacer la cuenta uno por uno,
como hicimos al principio con los 200.000, yo ya tengo los intervalos. Entonces es mucho más rápido. Entonces digo, bueno, si yo espero hasta 300.000, o sea, tengo un intervalo que es un concepto más amplio que tener que ver para cada uno. ¿Cuál es el que sigue? El primero es 75.000, entonces equipo propósito general. El segundo valor, que les pone ahí el ejercicio, 275.000. ¿Cuál conviene? SPF. SPF, perfecto. ¿Y el último, qué valor tiene? 375.000. ¿Cuál conviene? EBF. Perfecto. ¿Todos lo entendieron? Después lo vamos a complicar un poco en un ejercicio que viene después, pero primero quiero que entendamos bien esto. Este sería el 3.1, la parte importante, total lo otro ya ustedes lo pueden registrar. En el sentido de que yo lo que tengo que calcular son los tramos en los que conviene una opción o conviene la otra. Teniendo calculado eso, después es más sencillo, porque no tengo que hacer la cuenta para cada valor. Porque aparte yo a veces en las proyecciones no voy a tener un valor tan exacto. A lo mejor yo tengo una proyección y digo, bueno, vamos a estar en el rango de las ventas de los 400.000. Pero pueden ser 400, 450, 500. Entonces, tener esa posibilidad, de alguna manera lo que hace es facilitar entender los rangos. ¿Alguna duda con esto? Vamos a ver el ejercicio que sigue en la misma práctica. Está cargando a la velocidad de... Este es el que acabamos de hacer, Mail Machine. Bueno, la pregunta 2 dice la siguiente. La compañía de Stan Fawcett considera la posibilidad de producir el ensamble de engranes que actualmente compra a Salt Lake Supply. Acá tenemos dos opciones distintas. Las opciones no son una máquina u otra, son produzco o compro hecho. Entonces Salt Lake Supply cobra $4 por unidad, con un pedido mínimo de 3.000 unidades. Y Stan estima que le costará $15.000 instalar el proceso y después 1,82 por unidad de mano de obra y materiales. Entonces, el mismo caso que el de recién, pero en este caso yo no comparo máquinas, sino que comparo una decisión importante, que es la de si compro o fabrico. Entonces, vamos acá con las curvas de costo total. Dios, escribo y no sale. Bueno, la curva de costo total de fabricar. ¿Cuál es? Díganmela ustedes. ¿Cuál es la curva de costo total de fabricar? ¿Qué les parece? ¿Tienen el cuadernillo a mano o quieren que se los ponga acá? Tendríamos que hacer las 3.000 unidades por 4.000. Las 3.000 unidades, olvidémonos ahora. 3.000 unidades escala de lado. Después vamos a ver cómo juegan, pero no tiene que ver con la curva de costo total. La curva de costo total de fabricar. ¿Cuánto es el costo fijo de fabricar? Las 3.000 unidades, olvídense. Si yo fabrico, ¿cuánto me cuesta instalar el proceso productivo? 15.000. 15.000. 15.000. ¿Todos lo ven que es 15.000? ¿Sí?
No sé, porque hablan al mismo tiempo y se me superpone. Sí, profe. 15.000. 15.000 más, ¿cuánto por X? 1,82. Perfecto. 15.000 más 1,82 X. ¿Cuál es la curva de costos de comprar? Y olvídense de los 3.000, porque los 3.000 están puestos para hacer ruidos. Pues yo les explico cómo van a jugar los 3.000. Pero por ahora no juegan. Acá dice 4 pesos la unidad. 4X, exacto. No hay costos fijos por comprar. ¿Se entiende? Yo no tengo un costo fijo por comprar. Después lo que vamos a ver que no hay opciones por debajo de 3.000. Pero no quiere decir que yo tenga como costo fijo 12.000. Es confuso el ejercicio, porque bueno, apunta a confundir. Pero ese no es un costo fijo, porque yo a mí lo que me va a salir va a ser 4X, no es que me va a salir 12.000 más 4X. ¿Se entiende? Entonces, que yo no la tenga como opción. Esperen que esto quedó acá. Quedó re mal. Que yo no la tenga como opción a una parte de la curva, no quiere decir que no lo tengo que tener en cuenta para la curva. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, a ver si me deja empezar a escribir acá. Qué guacho esto, por Dios. Voy a usar uno en blanco, va a ser más fácil. Y después se los paso por separado, porque no. Bueno, entonces, esto es lo que yo tengo. Ahora vamos a graficar esto. A la hora de graficar esto, voy a tomar el modelo anterior, así hacemos un poco más rápido, si es que me deja copiarlo. Bueno, vamos a volver acá. Bien. Ahora nosotros no tenemos 3 opciones, tenemos solo 2. Así que no vamos a tener 2 cortes, sino que vamos a tener un corte solo. La de comprar, ¿dónde arranca? Si yo no compro nada, ¿cuánto gasto en comprar? 0. 0. Arranca en 0. Esta va a ser entonces la curva de comprar. Bien. Si yo produzco, ¿dónde arranca? ¿En qué costo fijo arranca? 15.000. 15.000. Perfecto. Bien. ¿Estamos? Yo tengo ahora que calcular B1, que es el cruce entre comprar y producir. Hay una parte de esta curva, de la curva de comprar, que no es factible. Y yo no sé si acá esto me va a dejar graficarlo distinto, cosa que no creo. No. Pero yo tendría hasta 3.000. Y acá usen ustedes la imaginación, porque esto no me va a dejar cambiarlo. Si yo acá tengo 3.000 unidades, yo hasta 3.000 no puedo comprar, porque recién me van a vender a partir de 3.000. Entonces no es una opción comprar menos de 3.000. Igual eso a mí no me importa por ahora, porque si B1 me da por encima de 3.000, igual me conviene comprar. ¿Se entiende? Si a mí B1 me da 4.000, bueno, yo compraré, aunque tenga que comprar de mínimo 3.000, gasto menos que si tengo que producir. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos a suponer en 3.000... Lo que yo sé es que la parte anterior de la curva
y voy a ver si puedo modificarla de alguna manera, o puedo trazar otra curva encima, no es factible, pero no me cambia la decisión, ¿sí? Vamos a tratar de poner... una curva que se superponga acá, y a esta le hacemos... No queda ahí, vamos a hacerlo así, ahí está. Bueno, ¿se entiende ahí? ¿Lo entienden lo que traté de hacer? Perdonen, porque la gráfica no es lo mío. El diseño gráfico no estaría siendo lo mío. Pero bueno. ¿Ahí se entendió? O sea, de 0 a 3000 yo no tengo alternativa, pero igual, si yo tuviera que fabricar 2000, ¿compro o produzco? Viendo este gráfico. Compraría. Compraría igual, porque aunque me queden 1000 que las guarde para regalársela a quien sea, me va a salir más barato que producir, ¿está? Entonces es medio engañoso lo del mínimo de 3000. Es simplemente para que sepamos que no vamos a poder gastar menos que 12.000. Pero como 12.000 está por debajo de 15.000, comprar igual es una alternativa hasta B1. Entonces, ahora vamos a calcular B1. ¿Cómo calculamos B1? ¿Cómo calculamos B1? Igualando ¿qué cosa? El costo de fabricar por el costo de comprar. Perfecto. 15.000 más 1,82x igual 4x. Bueno, y ahora dígame cuánto les da x. Ah, pero tengo otra cosa. 15.000 dividido 2,18. 6.880,73. Bueno, vamos siempre a redondear. 6.880 te da. Sí, Bueno, vamos a poner el número igual. 6.880,73. sí. Bien. Esto quiere decir, como son unidades, lo que vamos a decir es hasta 6.880 conviene comprar. Aún sabiendo que no se puede comprar menos de 3.000. Es decir, no importa. Igual me conviene comprar. Si yo tengo que fabricar 2.500, lo que decíamos antes, igual me conviene comprar, porque es más barato. Aunque yo sé que mi costo mínimo va a ser de 12.000, pero igual es menos que 15.000 más 1,82x. Desde 6.881 conviene producir. Cuando les da con coma, tenemos esta posibilidad. No hay ningún punto en valores unitarios, digamos, en valores naturales, que no sé si es natural o no, ya no me acuerdo, pero que no tenga decimales, que en par de, como en el caso anterior, que en 100.000 o en 300.000 era lo mismo un sistema que otro. Acá está 6.880 conviene una cosa y desde 6.881 conviene la otra. Bien, ¿lo entendieron más o menos a la lógica? Vamos a hacer más ejercicios, no hoy, vamos a ir avanzando en las clases y en la teoría, pero vieron que yo tengo un cuadernillo que armé de ejercicios extra que vamos a después verlos, porque ahí va a haber más ejercicios, pero vamos a dejarlo más para adelante. Pero quiero que hayan entendido el concepto, porque esto lo vamos a volver a ver en localización también, porque este sistema de equiparar o del cálculo de costos totales no solo sirve para decidir
entre distintos equipos. También, por ejemplo, sirve para decir entre distintas localizaciones y se usa, es exactamente el mismo. Y en general es un ejercicio que entra. Entonces, por eso quiero que ustedes esto lo tengan bien claro. Más allá que después vamos a hacer más ejercicios. Está más o menos, si algo no entendieron, pregunten ahora, es el momento. A mí me quedó una duda de los 12.000, profe. O sea, eso lo... Decilo. No, que no entendía de dónde sacó el cálculo de los 12.000 o no. Yo el cálculo de los 12.000, que no lo pongo ahí, es este cálculo. Botame un segundo. Práctica, unidad 3, ejercicio. Así ya se los mando a ustedes. 3, 2. Vamos a verlo. Esperen, porque después los pierdo y no se los voy a poder mandar. Como a mí me exigen comprar 3.000 de mínima, ¿cuánto es lo menos que yo puedo comprar? ¿Cuánta plata es lo menos que puedo gastar con ese proveedor? Es el cálculo de los 3.000. Ahí está, ya entendí. Tengo el volumen con... No, ya está, ya lo entendí. No me cerraba esa cuenta. No, o sea, ahí está. Yo digo, si yo voy por y eso voy marcaba la línea de punto. No entendía esa línea de punto porque no marcaba bien. tampoco. La línea de puntos lo que quiere decir es que yo no puedo ir y comprarle 2.000. Por ejemplo, yo necesito 2.000 unidades. No necesito 3.000. Pero si yo voy a 4 pesos, no me venden menos de 3.000, como pasan los mayoristas. ¿Vieron? Como usted va al mayorista, te dicen, bueno, yo... Claro, él te dice, yo te vendo a partir de 3.000. Entonces, esos 12.000 es lo mínimo que vos vas a gastar cuando le compres a ese proveedor. Por eso tengo esta línea de puntos, porque estos costos totales no existen en la vida real. ¿Se entiende? Todo esto que yo estoy ahí marcando, no sé si ustedes llegan a ver que estoy marcando con el cursor, toda esa parte no existe. Porque yo hasta recién le puedo empezar a comprar a partir de los 12.000. Ahora, no es que es un costo fijo al que yo le agrego a los 4X, sino que es el mínimo que me exige comprar. Si en vez de ser 3.000, esta persona me diría, lo mínimo que yo vendo es 6.000. ¿Qué pasaría en este caso? A ver, se los pongo a todos a esto, ¿eh? Me dice, de mínima no es 3.000, de mínima es 6.000. ¿Hay algún tramo donde a mí me convenga comprar? Bien, entonces todavía me convendría comprar, ¿se entiende? Y si ahora me dice lo mínimo que yo te voy a vender es 8.000. No, ahí no te conviene comprar. Ahí está, ¿se entendió? Porque eso es lo importante del 6.880. Estaba buenísimo que se dieron cuenta. Esa es la pregunta capciosa mía. Si yo tengo delimitado el 6.880, yo hasta 6.880 me conviene comprar. Me exija la cantidad que me exija. Ahora, si lo que me exige está por encima de los 6.880, entonces ya no, porque entonces me va a convenir en todos los casos. Vamos a decir que me dice, bueno, yo te vendo, pero te vendo 10.000 unidades de mínima. Entonces, 4 por 10.000 me da 40.000. 18.200 más 15.000 me da 30 y pico mil. Entonces, claramente me conviene producir siempre, porque ese mínimo que me exige el que me vende hace que la venta nunca sea redituable para mí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si yo lo tuviera que graficar, esta línea de puntos llegaría, por ejemplo, a lo mejor hasta acá. Entonces, claro, no hay etapa en la que, porque comprar no es factible en ese volumen. Bien. Bueno, para terminar la unidad 3, yo ahora esto pues en un ratito se los mando. Yo les decía la otra vez que a mí me gustaría que leyéramos
el caso de las bicicletas Panasonic, porque me parece que acá lo estoy poniendo, no sé si ustedes lo están viendo. Si quieren, no sé si alguno de ustedes se anima a leerlo o si quieren lo leo yo, nada más que leerlo, pero para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de la personalización a gran escala, que por ahí es lo más difícil de comprender de los 4 enfoques, porque me parece que el enfoque de proceso, el enfoque de producto y el enfoque de proceso repetitivo lo tenemos claro porque lo vemos todo el día. Digo, bueno, un artesano es un enfoque de proceso, una pyme es un enfoque de proceso repetitivo, una gran empresa que fabrica lo mismo todo el tiempo, como vimos la celulosa, es un enfoque de producto. Este caso, lo que tiene de interesante es cómo a partir de un producto estandarizado, yo puedo generar un producto completamente personalizado. Y por eso se habla de personalización a gran escala. ¿Alguno lo quiere leer o quieren que lo lea yo? Bueno, dado que hay tantos voluntarios. No, si quiere lo leo yo, no tengo problema. Vamos. Estaba tratando de buscar el apunte, pero no lo ¿Y encuentro. ahí no lo ves cuando lo estoy compartiendo? Ahí abro yo, está, sí. Ahí Ahí está, va, gracias. Dale, nada de nada, vamos. Muchas empresas están sustituyendo la producción en masa por el paradigma de personalización masiva, mass customization, consiguiendo de este modo importantes ventajas frente a sus competidores. No obstante, es posible mantener ambas estrategias simultáneamente, y la empresa National Bicycle Industrial Company es un ejemplo de ello. La NBIC es una subsidiaria del gigante de la electrónica Matsushita. La empresa vende bicicletas bajo 3 marcas: Panasonic, National y Hikari. El grueso de su producción y ventas, alrededor del 90%, reside en las marcas National y Hikari. NBCI Ahí va. Ahí está. Empezó a fabricar bicicletas bajo la marca Panasonic en 1987. Tras la introducción de su sistema de pedidos personalizados, Panasonic Ordering System POS, para el mercado japonés, la empresa comenzó a reconocerse como un ejemplo clásico de personalización en masa, es decir, de fabricación de productos bajo pedido en tamaños de lote unitario. Este sistema coloca al cliente en el inicio del proceso en lugar de situarlo al final del mismo, partiendo así del pedido individual y no de objetivos brutos de producción. De esta forma, los clientes consiguen productos únicos. Una bicicleta Panasonic fabricada exactamente a medida, peso y preferencia de color del cliente tiene un precio entre 20 y un 30% superior al de una bicicleta fabricada en masa. El cliente doméstico puede tener su bicicleta en 2 semanas tras hacer su pedido y en solo 3 semanas si se trata de un cliente de fuera de Japón. Todo esto es posible gracias a un proceso denominado Panasonic Individual Customer System. Se trata de un sistema de personalización de pedidos similar al POS, pero desarrollado para ventas al extranjero, que con la ayuda de órdenes avanzadas, robots y una pequeña factoría ofrece modelos exclusivos en la fábrica de la National Bicycle Industrial Company en Kokubu, Japón. Esta fábrica cuenta con 20 empleados y un sistema de diseño asistido por ordenador CAD. Y en ella es posible fabricar cualquiera de más de 11 millones de variantes de 18 modelos de bicicleta, de carrera, carretera y de montaña, en 199 colores distintos, para prácticamente cualquier estatura. El sistema PIC funciona de la siguiente forma. El cliente visita un local Panasonic donde se le toma las medidas a través de un dispositivo especial. El propietario del establecimiento envía las especificaciones de la bicicleta por fax a la sala de control central. Perdón, obviamente que ahora no es por fax, sino que ahora será por email. Pero fue una de las primeras en trabajar la customización masiva, ¿no? Sí, donde un operario las carga en un mini ordenador que automáticamente crea un anteproyecto único y genera un código de barras. El desarrollo del anteproyecto mediante el sistema CAD supone aproximadamente 3 minutos, mientras que ante la implementación de este sistema informatizado al personal de diseño de la empresa invertía 3 horas. El código de barras se pega después a las diferentes piezas que finalmente se convertirán en bicicletas personal del cliente.
En varias fases del proyecto, los trabajadores de línea acceden a la exigencia del cliente leyendo la etiqueta del código de barras con un escáner y de esta información mostrada a una terminal en cada estación de trabajo. Pasa directamente a las máquinas controladas por ordenadores que forman parte de una red de área local. En cada fase de la producción, un ordenador que lee el código de barras sabe que cada parte pertenece a una bicicleta específica y le dice a un robot dónde soldar o a un pintor qué diseño seguir. El código de barras representa algo así como el ADN de la bicicleta. A pesar de utilizar ordenadores y robots, el proceso no está excesivamente automatizado. La fábrica se asemeja a un pequeño taller tradicional con artesanos instalando a mano el cableado de las marchas y serigrafiando el nombre del cliente. Serigrafiando es como si fuera cuando vieron las viromes, cuando aparece el nombre de uno, eso es una serigrafía. Cuando una virome te ponen tu nombre cuando te hacen un regalo. Entonces eso se hace en la bicicleta. La bicicleta viene con el nombre serigrafiado del cliente. Una bicicleta es de 150 minutos y la fábrica puede hacer hasta unas 60 al día. Resulta interesante destacar que el cliente tarda 2 o 3 semanas en recibir una bicicleta personalizada que se fabrica en menos de 3 horas. Según el director de venta, podríamos haber reducido más tiempo, pero queremos que la gente se sienta excitada ante la expectación de recibir algo especial. Para darle un toque más personal a la personalización en masa, la fábrica tiene la responsabilidad de contar directamente al cliente nada más que recibir el pedido. Se le envía por correo un dibujo personalizado de la bicicleta con una nota agradeciéndole por elegir la bicicleta. A esta le sigue la segunda nota personal 3 meses más tarde preguntándole al cliente acerca de su nivel de satisfacción con la bicicleta. Y finalmente se le envía una tarjeta de cumpleaños de la bicicleta para conmemorar el primer aniversario del vehículo. La NBIC está ahora estudiando la posibilidad de extender el sistema Panasonic a toda la producción de bicicletas. En tanto, Matsushita está considerando aplicar el concepto de maquinaria industrial. Mientras la NBIC mantiene la producción en masa de bicicletas en otra fábrica e invierte 90 minutos en la fabricación de un modelo estándar. Bien. Bueno, me parece que el caso es lindo o es interesante. Cambió ahora, profe. ¿Cómo? Que yo lo estuve leyendo y sí. Que ahora ya tiene otras variantes. Más tecnología, Más bien. tecnología y, o sea, ahora tienen como un sistema de que pueden ir entrando a la página y pueden ir comentando los problemas que tienen con la bicicleta. Mayormente la usan las personas que hacen competiciones. Claro, sí, es lo que hablamos la otra vez. Va dirigido no al que compra la bicicleta para ir al trabajo y volver, sino para el que corre con bicicleta. Bien, fue uno de los primeros en implementarlo, por eso es interesante el caso. Por supuesto que ahora ha cambiado, no sé si quieres contar algo más de cómo es ahora. No, yo porque lo estuve leyendo y porque conozco gente que corre bicicleta y tienen esa aplicación, es una aplicación que tienen en línea y van diciendo los problemas que tienen y sí, y ahora mayormente tienen los pick-up acá en Buenos Aires. Claro, para bien. ir a hacer el control. Imagínense que este artículo debe ser de principio del siglo, hace un montón, pero me parecía que estaba buenísimo porque no es algo, ahora es mucho más común, pero bueno, es un buen ejemplo de la personalización masificada, que por ahí sin uno no lo ve tanto. Estaba pensando ahora mientras vos, no sé quién era que lo leía, estaba pensando en los bebés reborn, vieron que esos son completamente personalizados cuando uno los compra, incluso tienen su partida de nacimiento, que es re loco el tema. Entonces, bueno, un producto de ese tipo parte de un modelo masivo, pero después uno le puede pedir las especificaciones que quiere. Si querés, Ceci, si vos tenés lo que estuviste, no sé si estuviste googleando algo o fue porque fuiste hablando con gente, pero si no, compartilo al grupo. No, googleé porque tengo gente que corre en bicicleta y pregunté porque me llamaba la atención, porque yo me quería comprar una bicicleta y lo veía, pero no, son bicicletas personalizadas, entonces... Obvio, pero está bueno. Compartilo en el grupo. Sí, lo busco, estaba en internet, pero está en Google, o sea, ponen bicicleta Panasonic y nuevo modelo y le sale hasta la aplicación para poder descargarse. Bien, buenísimo. Bueno, para terminar la unidad, lo único que nos queda, que es muy poquito de teoría, así ya terminamos la 3, pero bueno, esto me interesaba que lo leyéramos porque más allá de que haya
se haya ido desarrollando fue, como decíamos antes, de las primeras empresas en entender esto de la personalización masiva, que cada vez se vuelve más común también, porque la tecnología, y esto que cuenta Cecilia está buenísimo, hace que sea más fácil, sobre todo la tecnología de comunicación y de información, lleva a que sea más fácil el intercambio. Bueno, lo que nos quedan son solo dos conceptos. Uno que es el de fabricación virtual, que esto simplemente lo que plantea es que nosotros estuvimos hablando hasta acá de procesos productivos donde todo el proceso productivo de principio a fin estaba en la misma planta. Y decíamos, bueno, por un lado entra la materia prima, por otro lado sale el producto terminado. Pero no todas las empresas hacen todo el proceso productivo en el mismo lugar. Por ejemplo, en las empresas de las automotrices, algunas tienen plantas que solo hacen motores a lo mejor y otra que solo hace... ¿Cuál sería la ventaja de tener descentralizadas las etapas de la producción en distintos lugares geográficos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál podría ser la ventaja de que de pronto en un lugar solo se haga motores, en otro lugar solo se haga carrocería, y en otro se ensamble? ¿Qué ventaja les parece que genera esto? ¿Cómo? Exacto. Yo lo que voy a buscar es, cuando nosotros vemos la unidad 6, vamos a ver el concepto de economía de escala. La economía de escala se consigue cuando yo fabrico muchas unidades de lo mismo. Cuanto más unidades yo fabrico en una planta, los costos unitarios bajan. Después vamos a ver por qué, no quiero entrar ahora porque lo vamos a ver en la unidad 6. Pero hasta un punto, porque después se empieza a complejizar la planta y entonces empieza a aparecer lo que se llama la deseconomía de escala. Entonces, yo de alguna manera lo que quiero es sostener una empresa que fabrique mucha cantidad, pero que no sea tan grande. Entonces, tal vez fabricar todo el producto me llevaría a una planta gigantesca, que es muy difícil de gestionar, de administrar, de controlar, de reducir riesgos. Pero si yo divido y digo, bueno, acá hago esta parte del proceso, acá hago esta otra, yo tengo el volumen y tengo la economía de escala, porque yo estoy fabricando los 60.000 motores. Lo que no estoy es fabricando los 60.000 autos. ¿Se entendió? Entonces ese es un primer punto. Y el otro punto es que yo puedo ubicar las partes del proceso según dónde me convenga ubicarla, y esto lo vamos a ver en la unidad 7, en función de las posibilidades de tener materias primas o de tener mano de obra calificada. Entonces, si yo estoy buscando alguna materia prima en particular, me conviene ubicar la planta en la parte del proceso que requiera esa materia prima, donde esa materia prima se encuentra. O si yo estoy buscando cierto perfil de mano de obra y sé que hay algunos lugares donde hay mucha mano de obra especializada, porque históricamente, por ejemplo, como pasa con las metalúrgicas, que históricamente han estado localizadas en algún lugar, yo, bueno, la parte que requiero personal con este know-how, lo ubico, esa parte del proceso donde está la gente. La que necesito tal materia prima, la ubico cerca donde está la materia prima. Entonces me da economía de escala, mano de obra adecuada y cercanía de materias primas. ¿Por qué se llama fabricación virtual? Porque yo después necesito ensamblar todo eso y la coordinación de todo eso se da a través de la tecnología. O sea, lo que yo voy a funcionar como si fuéramos una única planta, aunque físicamente somos varias plantas. Pero es virtual, ahora nosotros estamos funcionando como una clase. Esto sería fabricación virtual lo que estamos haciendo. Pero cada uno de ustedes está en su casa. Pero estamos trabajando como si estaríamos en el mismo lugar. En la nube o en el espacio de internet estamos en el mismo lugar. Esa es la lógica de la fabricación virtual. Bueno, ahí explica esto, ¿no? Utiliza red de comunicación, no se concentran todos los procesos productivos en la misma planta, tenemos ventajas comparativas y la economía de escala según los distintos lugares, y la coordinación se realiza mediante la comunicación informática. Es simplemente esto, pero sí estudienlo porque a veces en los exámenes preguntamos, desarrolle fábrica virtual y me ponen que es fabricar productos virtuales. No, lo que fabricamos va a ser real. Lo que es virtual es la manera en que se coordinan esos distintos sistemas que se dan en distintos lugares geográficos. Y finalmente,
siempre dijimos que de cada tema íbamos a ver particularmente cómo se dan los servicios, y acuérdense que decíamos seducción por el concepto de producción de servicios, y en los servicios pasa lo mismo. A la hora de pensar los enfoques productivos, yo voy a tener servicios altamente estandarizados, voy a tener servicios muy personalizados y voy a tener servicios que generan diversidad a partir de los módulos básicos. Entonces pensemos en ejemplos. Por ejemplo, ¿qué servicios nosotros recibimos que son altamente estandarizados? ¿Qué servicio todos nosotros estamos usando ahora que es altamente estandarizado? Internet. Internet, la energía eléctrica, el agua, el gas. Esos son servicios completamente estandarizados. Puede haber a lo mejor alguna diferencia, pero en principio, sobre todo la luz, sobre todo el gas, sobre todo el agua. Con Internet a veces hay planes y ahí podríamos pensar en la tercera opción. Pero los servicios públicos básicos que usamos son altamente estandarizados. ¿Qué servicios podrían ser personalizados? ¿Qué servicios usamos que son personalizados? Ninguno va al médico, al odontólogo, al peluquero. Sí, me quedé pensando. Pero sí es personalizado porque es lo que uno pide. Claro, porque el médico te va a atender a vos, no va a ser lo mismo tu caso que el paciente que estuvo antes o después, aunque haga lo mismo, aunque vos digas, bueno, el médico es gastroenterólogo. No, sí, por eso yo no lo relacionaba a ese lado, pero si voy por un tema en especial, si ven que un médico generalista va a tener mi caso en especial. Claro, pero aparte aún cuando vos pidas, aunque vos vayas a hacer algo generalista, vas a decir, bueno, yo quiero hacerme un chequeo. El chequeo, sí, a lo mejor está estandarizado, pero la lectura de los resultados, el diagnóstico, la propuesta que te haga el médico va a ser personalizada, no nos va a dar a todos todo lo mismo porque somos personas y no es algo estandarizado. Entonces, todos los servicios profesionales en general son personalizados. Si usted el día de mañana hacen consultoría, la consultoría es personalizada, o a la empresa le da lo que la empresa te pide, en torno a lo que la empresa necesita y a las características de la empresa. No va a ser igual tomar una empresa de una industria que de otra, de un tamaño que de otro, de una ciudad que de otra. Entonces, todos los servicios profesionales, por ejemplo, son bien personalizados. Los oficios también. Si vos mandás un mueble a pedir, a hacerlo de determinada manera, el carpintero viene y te hace la carpintería de tu casa, o un pintor, o lo que fuera, un servicio personalizado. Y después tenemos personalizados sobre módulos básicos, como puede ser, por ejemplo, el tema de los paquetes que ofrecen los bancos. Vieron que los bancos nos ofrecen una serie de paquetes que lo personalizan, porque el límite de crédito va a depender de tus ingresos, si te ofrecen una tarjeta Platinum, Black o Común va a depender de tus ingresos, si te ofrecen una cosa u otra, pero son módulos básicos, o sea, de alguna manera el banco tiene paquetes. Después, cómo se diseña ese paquete sí va a estar adaptado a cada uno. Pero el paquete en sí puede ser el mismo para todos. Lo que va a cambiar a lo mejor son estas características individuales. ¿Qué hay que tener en cuenta para el enfoque? Lo mismo que en la estrategia de productos. El volumen, si yo voy en grandes cantidades o en cantidades más pequeñas, la variedad, si es algo muy estandarizado o algo más hecho a pedido del cliente, y las prioridades del mercado. ¿Qué quiere decir una prioridad de mercado? ¿Qué es lo que el mercado valora? Porque eso es lo que a mí me va a indicar si me conviene ir por algo más estandarizado o me conviene ir por algo más personalizado. O sea, es lo mismo que vimos para los productos, pero aplica también para los servicios. Bien, ¿alguna duda con todo lo que vimos? Bueno, si estamos bien, nos vemos el martes que viene, ya para la semana que viene ver las unidades 4 y 5, que son solo teoría y son bastante cortas, y estamos bien con el programa, así que... Profe, una consulta. ¿Los martes qué horario es la clase? Porque a mí no me salta ¿Qué no te salta? Perdón, se nos congeló. En el SIU no me salta que tengo clases los martes de esta materia. No sé por qué, porque en realidad No el martes... sé por qué.
Es martes y jueves de 21 a 30 a 23:30. Listo. En Las el grupo dos son sí estás. virtuales. Milagro, ¿vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy. Ah, bueno, no, es siempre, yo uso siempre la misma clase, o sea, siempre vas a conectarte acá, martes y jueves, o sea, el horario oficial es de 21 a 23. Lo empezamos un poquito después porque algunos de ustedes me comentaron que estaban cursando en la facu, entonces si llegan tranquilos a sus casas, o algunos llegan un poquito después, pero no se pierde tanto de la clase. Claro, sí, pero bueno, como no me aparecía, yo los martes no me conectaba, pero ahora... No, es todos los martes y todos los jueves, no sé por qué no aparece, ahí me mataste, el misterio del Ciu Guaraní. Bueno, ¿alguien más quería preguntar algo? Bueno. Aparte, sí, yo una consulta, ¿las clases de consulta se pueden hacer presencial en la facultad o...? Yo personalmente prefiero la virtualidad, te digo la verdad. Pero, ¿por qué la querés presencial? No, porque yo a veces voy a la facultad, yo los lunes y martes voy a la facultad, entonces quería preguntarle si la podía cruzar y preguntarle algunas dudas, porque yo te la rindo ahora en mayo la materia. Sí, lo que pasa es que no, si no yo te digo dónde estoy yo trabajando, mandame por privado y acordamos, no estoy trabajando en la facultad, estoy trabajando en universidad, pero físicamente no estoy en económicas. Ah, bueno, está. Si querés, mandame y te venís a la oficina, no tengo problema. Bueno, perfecto. Y Sí. si no, la hacemos virtual. Está, bueno, gracias. No. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Gracias. Cuídense. Adiós.